Bueno, si les parece, podemos comenzar. Mónica Marquina se va a sumar, y lo mismo Fabio Ketlas, que está sumándose en un ratito, y aprovechando ya la puntualidad de quienes se han incorporado, y además estamos acá con Agustín Campero, así que si les parece podemos comenzar, ¿eh? Y todos queremos hacer también un encuentro que tenga un horario de inicio y también un horario de cierre razonable, para que la gente pueda hacer sus otros programas en los largos días que tenemos, ¿no? Así que, si les parece, podemos entonces dar comienzo, ¿eh? Bueno, en primer lugar, saludarlos y agradecerles muchísimo la presencia, la participación en esta modalidad virtual que hemos planteado, para poder garantizar también la participación de personas que están vinculadas con el tema y con el encuentro de hoy, que se encuentran en muy diversos lugares también de nuestra provincia del Chaco. Bueno, y los invitados especiales que están en Buenos Aires en este momento, ¿no? Les voy a pedir a ver que chequeen que tengan los micrófonos cerrados, así no hay. Creo que Irma, ahí tenés un micrófono abierto. Bueno, en primer lugar, yo voy a, por supuesto, ser muy especialmente la presencia. Perdón, hay un micrófono que está... Juan también, un Juan Irala, que no sos vos, Juan. Decía que quiero agradecer muy especialmente la presencia de Agustín Campero. Agustín es el presidente de la Fundación ALEM, es licenciado en Economía, es un reconocido además militante de la Unión Cívica Radical, y con quien he tenido la posibilidad y la oportunidad también de compartir y de vincularme durante los 4 años de gestión que le ha tocado a él ser funcionario nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que para mí es un gran placer que él nos pueda acompañar, ¿no es cierto?, en este encuentro. También, bueno, voy después a presentarlos y agradecer muy especialmente a Mónica Marquina y a Fabio Ketlas, que nos van a acompañar también, ellos miembros también de la Fundación ALEM. ¿Por qué es importante para nosotros realizar esta actividad? Y bueno, y en nuestra obcecada intención de seguir trabajando digamos, casi cayéndonos del almanaque por una parte, ¿no? Terminando ya un largo año, en el contexto también de una celebración que venimos teniendo desde el domingo con la Copa del Mundo, no con asueto aquí en la provincia del Chaco, pero sí con un feriado. Pero quisimos poder cerrar el año de actividad de este Centro de Desarrollo de Políticas Públicas, que hace pocos meses pusimos a andar, y estamos, por supuesto, en pleno proceso de organización, de gestión y de formación también, porque asumimos, ¿no es cierto?, que este Centro de Desarrollo de Políticas Públicas puede ser, y así nos han convocado. Estoy coordinando el centro junto con Jorge Pilar, el ingeniero Jorge Pilar, que también está aquí acompañándonos, y lo hemos pensado como una herramienta para unir, para pensar, para planificar, y para compartir también información y conocimiento sobre temas estratégicos, en principio focalizados, o un interés particular focalizado en la provincia del Chaco, ¿no es cierto?, pero sabiendo que podemos y debemos ser parte de un proyecto de futuro gobierno nacional.
Por eso decía que este encuentro para nosotros es importante, porque la Fundación ALEM, y esto seguramente Agustín Campero va a poder ilustrar, viene trabajando, ahí Alejandra está, viene trabajando, digamos, a nivel nacional con equipos de especialistas, de expertos en políticas públicas, para elaborar junto con los otros espacios políticos que forman la coalición de Juntos por el Cambio, la mejor propuesta electoral y además una alternativa viable de gobierno para el 2023. Y en ese camino nos han invitado, digamos, a participar para que esta propuesta de gobierno que se genere pueda contemplar una visión federal y pueda considerar además las diversas demandas y las desiguales condiciones en el desarrollo de las distintas regiones de nuestro país, ¿no? Y entonces allí hay un rol que nosotros también, junto con otros actores políticos y sociales, queremos contribuir. Por eso vemos, ¿no es cierto?, la oportunidad de que a través del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas podamos hacer aportes que contribuyan, ¿no es cierto?, a ideas, propuestas y equipos también para incluir estas necesidades que la provincia del Chaco tiene en un programa de gestión del Estado Nacional y también en un programa para la provincia, ¿no? Para la gestión de la provincia. Yo creo, y quisiera creer firmemente, ¿no?, que quienes estamos aquí nos une una voluntad colectiva para ser una alternativa de gobierno, y en esta voluntad me parece que tenemos que generar diferentes compromisos. Y esta actividad que diseñamos y que acordamos hacerla con ustedes, tomó el lema que la Fundación ALEM viene planteando, ¿no es cierto?, para las acciones de formación de los equipos en políticas públicas, que refiere a nos preparamos para gobernar. Parece digamos, da un poco de, ¿no es cierto?, parece un lema ambicioso, pero yo creo que es un lema realista, en el sentido de que creemos, ¿no?, que esa vocación de prepararnos para gobernar implica un compromiso con la sociedad, o varios compromisos que la sociedad nos está reclamando. Un compromiso de prepararnos para afrontar los graves y profundos problemas estructurales y coyunturales que presenta el país y nuestra región. El compromiso también, como decía anteriormente, de generar ideas y propuestas viables y eficaces frente a los problemas, pero sobre todo propuestas o planteos y políticas que puedan ser producto de acuerdos políticos y de producto de diálogos con diferentes sectores que tienen que ser protagonistas de ese proceso de transformación que está requiriendo nuestro país. Por eso, bueno, nos preparamos para gobernar, también significa para nosotros poder compartir este espacio donde incorporemos información, podamos intercambiar ideas también acerca de cómo puede plantearse un trabajo colaborativo entre el Centro de Desarrollo de Políticas Públicas y la Fundación ALEM. Yo solamente quisiera, para terminar esto y darle ya así la palabra a Agustín, plantear un párrafo en relación a la situación de la provincia del Chaco. Hace muy poquitas semanas se planteó, digamos, se dio a difusión un informe sobre indicadores del desarrollo democrático en Argentina. Un informe que está elaborado por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina con otras instituciones y organismos internacionales. En ese documento, índice que articula 4 dimensiones del desarrollo democrático,
las menciono muy rápidamente. La democracia de los ciudadanos, que mide el respeto a los derechos y a las libertades en las distintas provincias del país, la democracia de las instituciones, que evalúa el comportamiento de las instituciones y del sistema político en relación a los principios republicanos, y aquí un paréntesis particularmente por la situación tremenda que se vivió, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados en la semana pasada, en el proceso por el cual se eliminaron las PASOs y de manera también atropellada y fuera de la institucionalidad, se implementó o se pretende implementar una ley de colectoras en las elecciones, en las próximas elecciones, ¿no? Digo simplemente para mostrar indicadores que tenemos que mirar de esta democracia de las instituciones. Otra dimensión de la democracia social, que evalúa la gestión de los gobiernos en la generación de mejores condiciones para el desarrollo humano. Y por último, la democracia económica, que por supuesto implica ver cuál es la evolución de la gestión de la economía en beneficio de la sociedad y de los individuos que habitan cada uno de las jurisdicciones, pero también este índice obviamente hace una caracterización regional y también nacional. Bueno, simplemente para concluir, el Chaco aparece como calificada como de mínimo desarrollo democrático, ¿no? Este es el resultado de datos y indicadores y de información, digamos, de información fehaciente sobre las cuales se ha construido esta caracterización. De manera que me parece que esto es un elemento bastante sintetizador de los problemas que nosotros estamos viviendo como provincia en un proceso de 16 años de gobierno de un mismo línea política, ¿no? Con el peronismo y el kirchnerismo a la cabeza. De manera que creo que, vuelvo a señalar, me parece que tenemos todo el derecho a prepararnos para gobernar, ¿no? En los próximos años. Voy a dar la palabra a Agustín Campero para que nos cuente y comparta con nosotros un poco cuál es la estrategia de trabajo que viene llevando la Fundación ALEN para elaborar este proyecto de gestión del Estado Nacional en la coalición de los partidos políticos que forman la alianza, ¿no? Te doy la palabra, Agustín, si estás allí por ahí. Buenas, muchas gracias Delfina, buenas tardes a todos, es un gusto poder estar acá con ustedes, aunque sea a la distancia, de manera virtual, en estos días tan lindos y alegres que estamos viviendo y que para mí tenemos que disfrutarlo a full porque nos pone contentos a todos, sobre todo a los futboleros. Vengo frustrado de la General Paz, que fui con mis hijos, y nunca llegaron porque se desviaron por el lío ese que hubo, pero igual la gente bailaba, cantaba, fue muy lindo. Bueno, me parece que para hacerle honor a esa alegría y todo el pueblo que está hoy en la calle festejando, en los distintos pueblos, en las distintas provincias, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para ellos y pensar mucho y empezar diseñando las mejores políticas públicas para el país y luego ejecutar las mejores políticas públicas para el país, hacer políticas públicas serias, consistentes, explicarlas bien, enamorar a la gente con estas ideas, que son las ideas que nosotros entendemos que van a sacar adelante la Argentina y que van a sacar adelante todas las provincias, entre ellas la provincia del Chaco. Es muy bueno que la provincia esté bien organizada, es un radicalismo muy fuerte, es un radicalismo inspirador, que todavía tiene muy presente toda la fuerza de una provincia que hemos gobernado y que hemos gobernado muy bien y que tenemos expectativa de gobernar, que tiene aparte legisladores excelentes y representantes muy buenos en
varios temas en las universidades y que tenemos muy buen equipo en distintos temas y que expresan muy bien las ideas de la provincia en distintas instituciones. Como dijo Delfina, la fundación está en este momento viviendo un doble proceso, que es, por un lado, un proceso propio del calendario electoral, que ya podemos decir que estamos casi en la recta final, que es ya empezando el año 2023, que es un año electoral, y desarrollando la plataforma, por un lado, del radicalismo y por otro lado, contribuyendo a desarrollar la plataforma de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Pero además, la Fundación está viviendo un momento de crecimiento propio de la dinámica que adquirió desde el año 2016, cuando se reorganiza la Fundación ALEM y empezamos a trabajar en distintos temas y luego a partir de la pandemia, que justo se unieron la cuestión de poder trabajar mucho a la distancia por Zoom, como por ejemplo ahora, con que muchos expertos estaban en su casa y querían colaborar y teníamos en algún sentido la excusa de la pandemia para reflexionar las políticas públicas alrededor de eso. Es que ahí los equipos se agrandaron mucho, se hicieron bastante federales, adquirimos una nueva dinámica de trabajo muy intensa, que eso nos permitió sacar varios documentos relacionados con la pandemia primero, o con temas colaterales a la pandemia, cosas más científicas, cosas más relacionadas con la salud, cosas más relacionadas quizás con cuestiones que estaban con el tema institucional y con la educación. Nosotros, la Fundación ALEM, en el mes de mayo del 2020 sacó un primer documento que se llamaba Salir pronto y ordenadamente. En total, durante la pandemia, imagínense, el mes de mayo del 2020, que decíamos que ya, por cómo era la evidencia científica, la velocidad que iban tomando la solución del tema vacunas y cómo se veían los resultados sanitarios, cómo se estaban comportando los países, nosotros dijimos no tiene que haber parate total, hay zonas que es una ridiculez que estén encerrada la gente. Bueno, hicimos muchas reflexiones hechas por nuestros expertos que son de todas las disciplinas de muy alto nivel. Y además de eso, una cuestión muy fuerte que para nosotros es muy simbólica, que sacamos un documento en el mes de agosto del 2020 que se llamó Volver a las Aulas, que justo está Mónica que lo coordinó acá, así que ella lo va a saber explicar bien. Y que fuimos el primer partido político a través de la Fundación de pedir que se abran nuevamente las aulas, que por cuestiones sanitarias no había buenas razones para mantenerlas cerradas y por otro lado por cuestiones que estaban relacionadas con la educación y con la salud de los chicos más allá del propio coronavirus. A partir de ahí es que tomamos otra visibilidad y otra forma de organizarnos y empezamos a trabajar ya en ese momento en conjunto con las otras fundaciones de Juntos por el Cambio. Al principio éramos 3, luego se incorporó el Peronismo Federal de Pichetto a través de la Fundación Encuentro Federal. Nosotros realizamos un primer documento que tardó varios meses en hacerse, una semana antes de la PASO nacional del año pasado. Eso para nosotros fue importante porque sabíamos que iba a haber cuestiones tensionantes con los socios y sabíamos que íbamos a hacer un muy buen aporte para la coalición, para que la gente esté segura, porque valora que exista la coalición, esté segura que íbamos a mantener la principal vertiente de la oposición unida para hacer una alternativa seria al gobierno, y desarrollamos un documento que salió una semana antes de la PASO. A partir de ahí empezamos a trabajar luego de ese documento y luego de la elección general del mes de noviembre, con muy buenos resultados, empezamos a trabajar en equipos de trabajo ya temáticos relacionados elegimos 10 campos. ¿Por qué 10? Y la verdad, tendrían que ser muchísimos más. Ahora voy a hablar de las comisiones de la Fundación. Nosotros en la Fundación ALEM tenemos en este momento 27 comisiones activas. Y tuvimos que elegir 10 para Juntos por el Cambio. ¿Y por qué? Y porque era un número más o menos que todas las fundaciones íbamos a poder manejar por igual. Nosotros hubiésemos podido manejar 27 sin problema. Y bueno, y luego vemos. Y ahora de hecho hay algunos temas que no están en esos 10 temas que ya se están empezando a trabajar en conjunto. Por ejemplo, estaba economía, dentro de economía estaba energía,
dentro de economía estaba producción, dentro de economía estaba minería, pero son temas tan importantes que dijimos, bueno, vamos a armar una comisión de minería, vamos a armar una comisión de producción, vamos a armar una comisión de energía y de hecho recién me acaban de informar que hay una primera reunión de producción de las 4 fundaciones que se va a hacer a mediados del mes de enero. Y energía y minería ya se vienen juntando. Estoy dando ejemplos. Y eso vamos a sacar un documento, vamos a ver cuándo, nosotros lo vamos a poner a disposición de la mesa política ahora en el verano. Ya las comisiones están redondeando, la de educación, por ejemplo, ya terminó su trabajo. Estamos en condiciones de mostrarlo. Ese es uno de los caminos que tenemos. El otro camino que tenemos es el camino de la plataforma del radicalismo. La fundación no se dedica a hacer solamente la cuestión de la plataforma. ¿Qué hace también? Forma equipos y da opinión y brinda opiniones y pone a disposición de los actores políticos del partido opiniones respecto a cuestiones críticas de la política pública. Por ejemplo, dimos opinión con la cuestión del fusilamiento de este chico en Irán. Por ejemplo, con el tema del intento de golpe de Estado en Perú. Por ejemplo, y también sacamos un documento con el tema de la guerra de Ucrania. En esas cuestiones que son muchas veces estratégicas, nosotros reunimos a nuestros equipos y ponemos a disposición una opinión. En algunos temas no estamos todos de acuerdo, lo cual es lógico. Por ejemplo, un tema polémico es el tema de la ley de salud mental, ¿no? Ahí hay distintas opiniones de nuestros expertos, ni hablar de la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo y eso que ya quedó viejo, pero que también dividía a nuestros expertos. Y parte del trabajo de ampliación que estamos haciendo es el de la federalización. Ahora el Comité Nacional decidió tener un nuevo organismo de seguimiento de la fundación, que es el Consejo Federal de la Fundación ALEM. Eso quiere decir que hay un representante por provincia en la Fundación ALEM, en el Consejo Federal de la Fundación ALEM. Y además hay un representante de los organismos, la Franja, la Juventud, la OTR y UCR Diversidad, los organismos que están también representados en la Convención y en el Comité Nacional. Y con eso, ¿qué buscamos? Por un lado, tener una mirada federal para el plan nacional, nutrir de expertos de todas las provincias a los equipos de trabajo y contribuir a tener un capítulo Fundación ALEM en cada una de las provincias. Acá en Chaco son bastante organizados, avanzaron, tienen el centro que organiza esta reunión y que tienen sus autoridades, todo muy prolijito. Hay provincias que lo tenemos que estar más encima. Pero en general venimos bastante bien con la organización del tema provincial. Entonces nosotros los vamos a asistir, si así lo requieren, en el desarrollo de la plataforma provincial y que eso esté en sintonía con el plan nacional, ¿no? Porque nosotros somos un partido político nacional que tiene el radicalismo a imagen y semejanza de la Argentina, es un partido federal, como la República Argentina es una república federal. Con lo cual, ahí siempre hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y nosotros somos muy, muy respetuosos de las autonomías provinciales y las autonomías partidarias de cada una de las provincias, pero somos un partido nacional. Y eso el radicalismo lo sabe manejar muy bien. Y nosotros también, una de las cosas que tenemos es, necesitamos nutrir a nuestros expertos, a nuestros equipos de datos duros de la provincia. Por eso es que le solicité a los representantes del Consejo Federal de cada una de las provincias una cantidad de indicadores por la cuales me quieren tirar tomates, porque son un montón y son muy exhaustivos, pero esto es lo que me pidió a mí el Comité Nacional. Yo estoy obligado a hacer esto por el pedido de las autoridades nacionales del partido, que en una reunión me citaron y me dijeron, vamos a hacer esto, necesitamos esto. Que es indicadores, por ejemplo, en salud, indicadores en ciencia y tecnología, indicadores relacionados con la producción, indicadores relacionados con la macroeconomía, indicadores relacionados con política exterior, para el caso de las provincias que tienen límites, que comparten límites con otros países,
indicadores relacionados con la seguridad, indicadores relacionados con la educación. Yo a los coordinadores, con las políticas sociales también. A los coordinadores nuestros les pedí cuáles son los indicadores que para ustedes, bueno, y eso hoy, desde hace, ¿cuánto? Una semana que tienen ya los indicadores que tienen que ir completando. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a indicarles, en muchos casos, esos indicadores están disponibles en páginas web de ministerios nacionales, etcétera, etcétera. Los de ciencia y tecnología son muy fáciles de ubicar, yo igual les dije dónde los podían encontrar. Y eso sirve también para que ustedes tengan un panorama claro de esa métrica, digamos, ¿no? Que les va a servir para compararse con otras provincias, les va a servir para compararse históricamente con ustedes mismos, y a nosotros nos sirve de que nuestros candidatos, de la provincia que sean y los cargos que sean, van a tener a disposición el mapa argentino de las pilares de la política pública, cómo está en cada una de las provincias. Y eso está bueno. Y no lo tiene ningún partido político hacia la mano. Lo tienen consultoras, por supuesto, si lo pagan lo acceden. Pero bueno, nosotros lo usamos como insumo del diseño de política pública. A mí me gustaría decir aparte que una de las cosas que hace la fundación es formar gente, formar nuestros cuadros políticos, pero aparte formar expertos, o los futuros expertos en política pública, y con un razonamiento de queremos preparar a la gente para gobernar. Históricamente la Fundación tiene una plataforma educativa excelente, que funciona muy bien, que tiene números impresionantes de participación, que es muy relacionada con la formación política. Y ahora estamos iniciando un nuevo capítulo que está muy directamente relacionado con la formación en política pública y en la gerencia pública, gestionar. Es gratis. Entonces, nosotros lo que pedimos es que difundan esto, se inscriban y hagan el curso. El curso ya lo pueden empezar a hacer. Tenemos más, nosotros, la verdad, pensábamos que íbamos a tener 400 y ahora creo que llegamos a 1200 más o menos. Vamos a formar muchísima gente de todo el país. El radicalismo está con muchas expectativas en muchas provincias y en muchos pueblos. Este curso es para nivel nacional, provincial y municipal. Es para todas las edades, es para distintos tipos de formación que tienen. Lo vamos a profundizar, vamos a hacer conferencias en directo. Es una cosa que recién ahora está empezando y que yo les pido que lo aprovechen porque está buenísimo. Y además, mucho antes de que exista la fundación, o que la fundación esté activa como está activa desde el año 2016, el radicalismo tenía equipos nacionales de trabajo históricamente. Los tuvo. Y hubo algunos que tuvieron mucha continuidad. Por ejemplo, Ciencia y Tecnología tuvo mucha continuidad, Agro tuvo mucha continuidad, Energía a través del Instituto Mosconi, que es uno de los institutos más importantes en materia energética que hay en la Argentina, también tuvo mucha continuidad. Política exterior, educación. Entonces, ahora todo eso está dentro de la Fundación ALEM. Y les voy a pedir que me tengan un segundo de paciencia porque les quiero leer uno por uno gracias Mónica, y mandó el link Mónica Marquina de información para inscribirse al curso. A mí me gustaría decirles y leerles uno por uno las comisiones. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que proponer gente para las comisiones, se tienen que inscribir ustedes y quizás les sirva de espejo para ver qué comisiones deberían armar a nivel provincial. Esto es desparejo porque hay comisiones que son temas muy chiquitos y muy específicos, pero son tan importantes para el desarrollo del país que nosotros lo hacemos una comisión en sí misma. Por ejemplo, algo que les toca cerca a ustedes, que es la hidrovía. Tenemos una comisión de hidrovía. Bueno, entonces les voy a pasar a leer, por orden alfabético. Agroindustria, análisis político, ciencia y tecnología, cultura, defensa, deportes, derechos humanos, economía del conocimiento, economía, educación, Estado y federalismo, género, infancias y adolescencias, infraestructura de comunicaciones, justicia, medio ambiente, medios de comunicación, minería, política exterior, políticas sociales, producción y cadenas productivas, salud, seguridad, trabajo, transparencia, turismo, vivienda, desarrollo territorial y hábitat, y ahora los nuevos que ya están constituidos, que es política comercial
e hidrovía, puertos y rutas navegables. Y las que estamos ahora dándole la puntada final para alargarlos ahora son personas mayores, discapacidad, juventudes, región metropolitana y municipios. Esos son los temas. Así que ahí, yo igual ahora se los mando, ya lo tienen, cualquier cosa me lo piden de nuevo, no tengo problema en reenviárselos. Pero ahí te da la pauta de la cantidad de expertos que tenemos y la diversidad de temas que tratamos, que son todos los temas. Creo que nos falta alguno más, pero no hay partido político en la Argentina que tenga esto, les quiero decir. No lo tienen a nivel nacional y no lo tienen a nivel provincial articulado en todas las provincias con un eje nacional. Así que nosotros eso lo tenemos que aprovechar. Y somos el partido político más antiguo de la Argentina, con más trayectoria, el mejor organizado, y tenemos dos columnas vertebrales que funcionan espectacularmente bien, que son la Juventud Radical y la Franja Morada. Tenemos mucha incidencia en el mundo universitario, con lo cual es lógico que podamos mostrarle esto al país. El tema de mostrarle es relativo, porque lo hacemos y no lo mostramos todo lo que lo deberíamos mostrar. Yo creo que hay que mostrarlo mucho más. Pero tenemos una convicción muy fuerte, que es que estamos preparados para gobernar, que vamos a contribuir a sacar la Argentina adelante. Esa es nuestra aspiración, pero también que para esto tenemos que convencer. La política tiene mucho de didáctica y nosotros tenemos que ejercer esa didáctica política, tenemos que salir a explicar, tenemos que sentarnos a argumentar, tenemos que debatir y sobre todo, a mí me parece, no sobre todo, pero junto con esto, tenemos que contribuir a vivir en un clima democrático distinto al que tenemos hoy, que es un clima democrático de deliberación, de debate, de pluralismo, de tolerancia con el que piensa distinto y de tener la intención de entender que esa dinámica es una de las bases de los pilares que tiene la democracia y que tenemos que ejercer esa capacidad de diálogo y de entender qué perspectivas tenemos para el futuro y qué cosas podemos tener en común con gente que piensa distinto. Me parece que eso es bueno tenerlo en la cabeza. Pero para arrancar eso, vos tenés que tener idea de política pública. Nosotros tenemos una prioridad para el próximo gobierno, que es la prioridad principal, es la estabilidad macroeconómica. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque hoy el peor problema que tiene la Argentina de coyuntura inmediata, que te pudre todo, es la inflación. Con la euforia del Mundial no estamos viendo la información del último fin de semana de aumento del índice de precios, de aumento del dólar blue, de la cantidad de dólares, distintos tipos de cambio que tiene la Argentina. Estamos en problemas. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que no ha visto crecer su riqueza durante 40 años, o que en términos relativos por la cantidad de habitantes durante más de 40 años, sin que hayamos tenido un periodo de guerra o de desastres que nos carcoman, ¿no? Y eso nos tiene que hacer reflexionar. Para nosotros la democracia no es solamente ir a votar una vez cada 2 años, sino que es que la gente pueda tener oportunidades, que pueda ir a la escuela, que pueda estudiar, que pueda comer, que pueda tener salud. Eso para nosotros es la democracia y ese es nuestro futuro. Entonces hablaba de estabilidad macro y junto con la estabilidad macro hablamos nosotros, y lo decimos con todas las letras, de llevar adelante un programa de reformas institucionales que son muy necesarias para reformar el país, para la que la Argentina pueda aprovechar su riqueza, la riqueza de la gente, la riqueza natural, la riqueza de las capacidades, para insertarse internacionalmente en un momento que la Argentina se podría insertar internacionalmente muy bien, aparte en un momento de cambio tecnológico intenso que te dice, podemos argumentar por la positiva, pero también por la negativa. ¿Y qué es por la negativa? Que el cambio tecnológico es tan intenso de que si nosotros no nos tomamos en serio la cuestión de la modernización y la cuestión de las reformas estructurales que hay que hacer en nuestra economía para aprovechar la coyuntura y el momento histórico que vivimos, vamos a estar más retrasados, el retraso va a ser todavía más intenso por cómo avanza el mundo y los países, por ejemplo, nuestros vecinos, ¿no? La Argentina, casi la mitad de su población vive por debajo de la línea de pobreza. Todos cada vez ganamos menos en términos relativos y en términos históricos. Eso lo tenemos que revertir. Y nosotros trabajamos en las políticas públicas que sabemos o que tenemos la convicción de que van a revertir esa realidad y van a poner a la Argentina de pie y
en un sendero de crecimiento sostenido que permita que dentro de 20 años aproximadamente ya tengamos un país totalmente distinto y bien integrado al mundo y con un crecimiento normal, razonable y con un elevadísimo nivel de vida para todos. Por mi parte, eso es todo y con mucho gusto luego podemos hacer un diálogo. Yo le avisé a Delfina que lamentablemente yo tengo que partir a una cena que tengo con periodistas que me invitaron, pero un ratito más me quedo, así que Gracias, Agustín. muchas Bueno, muy gracias. ilustrativo me parece tu descripción y tu caracterización de lo que están haciendo. Así que, bueno, le voy a dar, Mónica, le damos primero la palabra a Fabio Ketlas, que también creo que tiene reunión después del bloque. Fabio Ketlas es un destacado especialista en desarrollo territorial, diputado nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires, y es uno de los coordinadores de la Comisión de Políticas Sociales de la Fundación ALEM, ¿no? Además de miembro del consejo de esta fundación. Así que te damos la palabra y además tiene lazos familiares con la región del Nordeste, así que es un conocido amigo también de aquí, de Corrientes y Chaco, un solo corazón. Gracias, Delfina. Gracias. Bueno, gracias a todos. Un saludo acá a la distancia a mi amigo Agustín, que lo estoy viendo acá cuadradito, chiquitito. Y gracias, Mónica, tenemos bloque porque mañana sabés que tenemos Tole Tole universitario y tenemos que hacer la previa hoy, así que te agradezco Espero que mucho esta hagan vez. bien las cosas. Estamos tratando. Seguimos los consejos de nuestros amigos que saben más, como vos en ese caso. Bueno, pero vamos a hablar de lo que nos convoca, que es el tema de este aspecto tan central de las políticas públicas, probablemente a partir de lo que dijo Agustín, digamos, una vez que uno tiene ese tinglado que Agustín describió de la enorme cantidad de temas de incidencia pública que cubre la Fundación, y coincidiendo con la visión de él, de que primero tenemos que organizar la macro, porque si no, el resto de las políticas no pueden desplegar todo su potencial en un marco macroeconómico que no funciona adecuadamente. Lo cierto es que si damos un pasito más allá en términos sintomáticos, si vos quisieras medir, digamos, uno podría decir por qué, cómo mediríamos que está mal la Argentina, y bueno, la medida que indica y que todos nosotros sufrimos, eh, seguramente es la medida de la pobreza, ¿no? Y cuando uno dice políticas sociales, en realidad la política social es la perspectiva política a través de la cual el Estado pretende resolver, mitigar, gestionar la cuestión de la pobreza. Y yo creo que acá hay un gran tema que nosotros en el grupo de las 4 fundaciones, que se puso en discusión ni bien se organizó, y que junto con Ángel Balmagia y otros, dimos un debate muy fuerte en el grupo, ¿no? O sea, nosotros la verdad que no empezamos a funcionar tan pacíficamente, dimos un debate muy fuerte en la convicción nuestra de que sobre todo nuestros socios del PRO, y yo creo que no de una manera, eh, tenían un desacierto conceptual, pero no de una manera malintencionada, digamos, de asociar muy fuertemente la cuestión de la pobreza con una visión moral, digamos, en esa idea de si fuéramos más buenos se resolvería el problema de la pobreza, lo que es un verdadero absurdo, porque es un verdadero absurdo porque, como yo le decía un poco en chiste, entonces vos me querés decir que en Dinamarca la gente es más buena que en Etiopía. Eso es una tontería, aparte de ser absolutamente racista, digamos, es una tontería. O sea, las sociedades que resolvieron la pobreza, la resolvieron porque en términos materiales, digamos, la capacidad el conjunto de capacidades sociales, de organización económica, de institucionalidad económica, generó un nivel de capitalización y de productividad que permitió resolver la pobreza. Y no tiene nada que ver ni con la bondad ni con la maldad, y seguramente hay un componente moral en cómo se distribuye el ingreso en las sociedades, pero en el caso argentino, que viene viviendo un deterioro muy sustantivo en esto, no es que nos hemos vuelto, éramos más buenos y ahora somos más malos, digamos, no tampoco en una línea intertemporal, sino que hay
un enorme desajuste en términos de cómo se organiza la economía argentina y obviamente también cómo se distribuye la riqueza. Y el eje, y lo hemos logrado imponer en el grupo, el eje que le estamos dando nosotros, es la perspectiva de que en definitiva la pobreza en los niveles en que está expresado en Argentina, la pobreza estadística en Argentina es de alrededor del 40%, pero desde el año 1998 que la Argentina no perfora el piso del 25%. O sea que hace 24 años, o sea que una persona que tiene 30 años, nunca la Argentina, en toda su vida, uno de cada 4 argentinos fue pobre, digamos, ¿no? Y en algunos momentos más, ¿no? Uno de cada 3, etc. Eso, esa condición tan persistente de la pobreza y tan extendida, por otra parte, socialmente, uno puede hacer muchos análisis, pero el que nosotros, el foco que estamos construyendo es que tenemos un problema de capitalización económica y social. O sea, el país está descapitalizado. Y de hecho, cada vez que, si jóvenes argentinos talentosos se van por Ezeiza, si las personas que ganan un mango la pasan a moneda extranjera y la sacan del circuito financiero, o sea, son todos un conjunto de procesos de que descapitalizan la sociedad, hay una descapitalización cognitiva, infraestructural, tecnológica, etcétera. Y en ese sentido, nosotros enfrentamos esa mirada que yo no espero no ofender a nadie, le he puesto un poco en chiste la mirada vaticanista, digamos, esa idea de que no es un problema de moral. Acá no hay ningún problema moral. Para capitalizarnos de vuelta, tenemos que invertir más de lo que consumimos. La capitalización completa, capitalización invirtiendo en las personas, mejor condición sanitaria y educativa, en las infraestructuras, en las empresas, en las pymes incorporen tecnología, etcétera. Y cuando uno cambia de la perspectiva, digamos, de esa perspectiva que simbolizó un poco la gestión Stanley, para decirlo de alguna manera, a esta perspectiva de que la pobreza es un problema de capitalización, cambia el set de políticas que va a diseñar, digamos, ¿no? Al respecto. Y nosotros revisamos toda esta caja, lo que llamamos esta caja de instrumentos de políticas sociales, que dicho sea de paso, es bueno entenderlo, es una caja que se construyó en la crisis del 2001, digamos. El 90% de la estrategia social que tiene la Argentina es una estrategia de crisis que la Argentina no la modificó aún en los años no críticos, digamos, ¿no? Entonces, si uno las analiza bajo la perspectiva del diseño hecho en 2002, 2003, tenía bastante lógica, digamos, no era ilógico. Lo ilógico fue haberse quedado con esa caja de herramientas aún en otros escenarios. Y lo cierto es que esa caja hoy es objeto de una enorme crítica social por dos factores, porque sería insostenible en términos de lo cara que es, por un lado, y por el otro lado, porque se ha transformado en un aparato de dominancia social, digamos, utilizado para la construcción de legitimidad política por parte de las organizaciones, y esas son las dos críticas que tiene, pero nosotros le añadimos una crítica que creemos que antecede a esas dos. Digo que esa política es muy mala porque no saca a la gente de la pobreza, digamos, ¿no? O sea, si la manejaran las organizaciones y, y, eh, y sacar a la gente de la pobreza, digamos, bueno, habría un debate, sí, moral en términos de usar fondos públicos, pero la verdad que el corazón problemático de esta política es su inutilidad a los fines explícitos que se supone que tiene, salvo que me digan, no, la finalidad explícita es controlar la pobreza, no resolverla. Y ahí hay todo un debate, digamos, un debate de orden político que tenemos que dar frente al populismo, que yo creo que entre otras, en su set conceptual, el populismo lo que pretende es controlar el fenómeno de la pobreza, no resolverlo. Se entiende que en la sociedad siempre habrá pobres, digamos, tiene una visión así bíblica, y que por lo tanto, y que la pobreza tiene una componente así dignificante, y que por lo tanto hay que estar cerca de los pobres. O sea, es un mensaje cargado de una lectura parcializada y absolutamente rústica, digamos, de algunos textos bíblicos, para decir de una manera, pero la pobreza no es algo que se lo combate de frente como un problema humano
que genera indignidad, que resta autonomía, que impide una ciudadanía plena, que impide una forma creativa de vínculo de las personas, sino que se la controla y se convive con ella en mejores o peores situaciones. Y entonces, cuando uno enfrenta este desafío de enfrentar la pobreza, tiene que cambiar el set de herramientas. Nosotros estamos trabajando fuertemente, voy a pasar al plano más operativo, en 3 líneas. Tenemos distintos niveles de avance. En la política de transferencia, la estamos pensando como una política de transferencia condicionada, pero condicionada, primero que todo el universo de transferencias, la rusticidad de nuestra política se muestra en este dato que les voy a dar, que es que nosotros tratamos igual a una persona pobre de 21 años que de 58. O sea, uno podría decir, a los 58 años, las posibilidades de reincorporación al mercado de trabajo son muy limitadas, esta persona hay que ver cuánto tiempo hace que no consigue empleo, etcétera, y podés darle un tratamiento, pero que vos a los 21 años renuncies a aumentar el nivel de adaptación al mercado de trabajo, de creación de sentido cívico, de mejora de su condición relacional, de sus activos intangibles, etcétera, una persona, es tremendo el nivel de segmentación social que produce. Entonces, estamos pensando toda la política de transferencia de ingresos con un núcleo en adultos jóvenes, de ver de qué manera le podemos transferir mejores capacidades para, cuando decimos que ingresar a los circuitos de producción y consumo, decimos ingresar al trabajo asalariado o al autoempleo, etcétera, a formas de ganarse la vida con procesos de agregación de valor y autonomía creciente, digamos, ¿no? Que es, en definitiva, nosotros creemos que la única forma de salir de la pobreza es esa, digamos. Y después estamos diseñando un programa o cómo mejorar a partir de la ley de barrios populares los procesos de integración sociourbana para evitar que los barrios populares, que las villas, los asentamientos se transformen en guetos de pobres, digamos, con todo esto lo que significa en términos de disfuncionalidad urbana para todo el mundo, pero también con lo que significa en términos de retroalimentación de los circuitos de la pobreza. Y un tercer programa vinculado a la minoridad en la convicción de que la pobreza en la Argentina tiene un rostro infantil, ¿no? Más o menos el 50% de los pobres en la Argentina tienen menos de 14 años, o sea, un pobre es más mujer que hombre y es más niño que adulto o adolescente, y aparte, la pobreza en un niño es mucho más vulnerable, los aspectos negativos de la pobreza, que una persona adulta. Sobre la base de esos 3 programas mejoramos mucho el diálogo con las personas de las otras fundaciones. No quiero jactarme que hemos logrado imponer esta visión, una visión de alguna manera emancipada de los criterios religiosos, que nosotros entendemos progresista en el sentido de compromiso del Estado de enfrentar a la pobreza como problema, que tiene, por supuesto, una lectura económica del problema de la pobreza, pero no excluyentemente económica, y que se alinea con la idea de que uno de los deberes de la democracia es construir sociedades pacíficas, y por lo tanto es la idea de control problemático, es una idea que nos irrita, y nosotros estamos más alineados con la idea de resolver los problemas. Dicho esto, le podría pasar una serie de referencias puntuales. Nosotros eh, ahí creemos que esto dialoga, y por eso hemos hablado mucho con la gente del grupo de legislación del trabajo, con una reforma profunda en el mercado de trabajo, sobre todo en la microempresa, digamos, ¿no? A los pobres con menos capacidades de ingresar al mercado de trabajo no lo van a contratar las corporaciones, por más que nos vaya bien en la macroeconomía. O sea, no lo van a contratar las corporaciones, entre otras cosas, porque las corporaciones tienen pautas de gerenciamiento globales que le impiden, por ejemplo, contratar a gente con secundario incompleto o distintas cosas, y nosotros precisamos, como la metáfora, como en la película Salvando al Soldado Ryan, que las micros y las pequeñas empresas en Argentina sean el puente en torno de construir un tejido social en el que nos sintamos cómodos como ciudadanos, sabiendo que todos somos parte del mismo estatus normativo, ¿no? Que es uno de los riesgos que esta visión vaticanista y para mí perimida ha generado. Digamos, la Argentina ha transitado en los últimos años de una pobreza, digamos, que siempre conocimos, porque fuimos una sociedad capitalista y desigual desde el origen de los tiempos, pero pasamos de una pobreza por desigualdad de ingresos a un modelo más
digamos, ¿no? De retroalimentación de la pobreza y no compartir códigos normativos. No es lo mismo que dos personas tengan diferencia de ingresos, pero respeten el mismo marco normativo, personas respeten en términos culturales dos marcos normativos diferentes. Eso en los años 70 o 80 no ocurría en Argentina y, por ejemplo, sí ocurría en Brasil, y todos los analistas de política pública veían eso como una diferencia sustancial entre la Argentina y Brasil, y eso hoy cada vez más se reproduce en la Argentina, la idea de la exclusión. Y la exclusión, además de lo moral, es terriblemente problemática porque donde hay una lógica de exclusión no entran las políticas públicas. Y entonces hay un problema inclusive de ineficiencia del Estado en las sociedades excluyentes. Dicho esto, sobre esta base estamos trabajando, hemos construido un buen clima, creemos que vamos a tener un documento cerrado para el principio de marzo o fines de febrero, y bueno, los equipos ya se da esa dinámica normal de comer, de pasarnos cosas, de mandarnos por WhatsApp, de cada vez discutir menos, parecemos los matrimonios, y ellos influyen sobre nosotros en algunas cosas y nosotros sobre ellos en otras, y esta es un poco la mirada que quería traer acá. Bueno, súper interesante, la verdad, Fabio. Es para escuchar varias veces todo lo que dijiste, porque hay una profundidad también, ¿no? En conceptual, en los desarrollos que vos planteás acerca de cómo conceptualizar para pensar digamos, en el bagaje de políticas que hay que orientar para resolver los problemas, y el problema estructural de la pobreza fundamentalmente, que bueno, obviamente nos toca, porque como bien lo sabés, la provincia del Chaco está allí en los peores indicadores de pobreza en todos los planos, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes, Delfina, y que pido disculpas porque me tengo que ir al bloque. Bueno, gracias, Adiós. Fabio. Ya te vamos a convocar en otra oportunidad seguramente también. Bueno, Bueno, muchas gracias. la palabra a Mónica Marquina. Mónica es una destacadísima especialista en educación, es doctora en educación, es directora de la Escuela de Formación de la Fundación ALEM, de manera que ella tiene un papel muy importante en toda la oferta académica que la Fundación desarrolla. Además es miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación, de la CONEAU, y bueno, una querida amiga que además nos hemos encontrado durante mucho tiempo, nos encontramos siempre en diferentes escenarios y en diferentes roles también y actividades del mundo académico. Así que muchas gracias, Mónica, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Delfina, por la invitación, y bueno, gracias a todos y todas quienes que están aquí escuchando. La verdad, un día como hoy, a esta hora, la verdad que es muy alentador. Bueno, yo digo, podría hablar de varias cosas vinculadas con el tema educativo. Agregaría, sí, a lo que decís, algo que realmente me enorgullece mucho, y es que hace poco se han renovado las autoridades de la Fundación ALEM y me han incorporado como parte de su directorio bajo la presidencia de Agustín Campero, que recién estuvo. Así que, bueno, la verdad que la Fundación es un lugar que crece cada vez más, desde el cual se pueden hacer muchas cosas y que nos diferencian mucho, realmente mucho, del resto de los sectores políticos, de los partidos, de la coalición y por supuesto de la no coalición, porque bueno, hay gente comprometida desde su saber, desde su expertise, desde sus temas de interés, con pensar el futuro. Y eso no es común en lo que es la militancia política, ¿no? Que bueno, están las ganas, está el compromiso histórico que todos tenemos, pero además acá se le incorpora una expertise o un interés específico en temas, ya sea por haberlos estudiado o por ser protagonistas de eso. Pienso en los maestros en las escuelas, o en los médicos en los hospitales, etcétera, ¿no? Que tienen una experiencia de lo que pasa en el día a día en las instituciones de la sociedad, que también es muy, pero muy valorable. Yo quería, bueno, escuchándolo a Fabio y antes a Agustín, se estaba hablando de la pobreza.
y se estaba hablando de la pobreza, cómo repercute en las mujeres y en los niños, ¿no? Y hay un concepto que lo maneja la UNICEF, la UNESCO, o sea, organizaciones internacionales muy reconocidas, que es la pobreza de aprendizajes. La pobreza de aprendizajes es una definición que dice, es un indicador, ¿no?, que mide el porcentaje de niños y niñas que no pueden leer y comprender un texto simple a los 10 años. O sea que un país que tiene pobreza de aprendizaje se mide por la cantidad de chicos y chicas de 10 años que frente a un texto simple no pueden entenderlo, ¿sí? Y esto, Argentina tiene un nivel de pobreza de aprendizaje realmente muy alto. En las últimas pruebas que se hicieron, pruebas nacionales que se hacen periódicamente, la última se hizo en la pospandemia, tenemos que hay más de un 40% de niños y niñas, este caso es a los 11 años, o sea, en el 6º grado, ¿sí?, con las pruebas a aprender, que muestran que no pueden comprender un texto medianamente simple. O sea que tenemos un nivel de pobreza de aprendizaje tremendamente elevado para lo que es nuestra historia como sociedad, en donde realmente si hay algo que nos caracterizaba era que éramos un país tempranamente alfabetizado, ¿sí? Y bueno, esto claramente es un reflejo de la pobreza, un reflejo de la fragmentación social, que no empezó con la pandemia, pero que se profundizó enormemente después de la pandemia, y hoy es como que se empezó de nuevo, se siguió como si nada hubiese pasado, en la escuela siguen pasando cosas parecidas, anteriores al 2020, y realmente en el medio pasó un tsunami. Y esto es un poco lo que Agustín Campero recién mencionaba sobre, bueno, el trabajo que desde la Fundación ALEM empezamos a hacer en el año 2020 y seguimos haciendo, si bien ya dejamos la coyuntura de decir, bueno, que lo que debió haberse hecho en una situación de pandemia, sí estamos muy preocupados trabajando con esos efectos, que son el acumulado además de décadas, ¿sí?, de crisis educativa, ¿no?, y que nos llega a este momento. Entonces, ahí yo les podría comentar rápidamente en un ratito, y después, en todo caso, si tienen más preguntas, podemos profundizar, lo que hemos estado haciendo en este trabajo que se hizo entre las 4 fundaciones que constituyen Juntos por el Cambio, en donde realmente en el tema educativo hemos tenido un rol bastante importante, considerando además que nuestros socios en materia educativa no siempre tienen una idéntica posición respecto de la nuestra, ¿no? Como radicales, que es una posición en donde el Estado tiene una presencia importante, la educación pública, la mirada no solo de la educación como un factor económico, como muchas veces, sobre todo nuestros socios del PRO lo ven de esa manera, y es muy bueno, ¿no?, pensar en la educación como factor de desarrollo, pero además hay otra beta de la educación, que es la de formar sujetos con pensamiento crítico, con autonomía, ¿sí?, para ejercer una ciudadanía responsable, comprometida y participativa. Entonces, bueno, esas son quizás los puntos que durante un trabajo que desde abril de este año estuvimos haciendo, realmente, bueno, al principio no fue fácil, pero logramos ser la primera comisión con un documento completo, con un diagnóstico, que ahora les voy a comentar, y con acuerdos al menos en 6 ejes programáticos, con diagnósticos y líneas de acción, que no son líneas de acción que llegan hasta el programa concreto, ¿sí?, sino no son operativos, pero esos son líneas de acción que realmente hay coincidencias, y por eso nos sentimos realmente muy satisfechos por el trabajo que hicimos. Logramos abrir, logramos expresar nuestra posición, que los otros las entiendan, y a la vez nosotros también entender la de otros, para llegar a algo que nos identifique, un común denominador que nos identifique a los 4 sectores, ¿sí?, que son la coalición cívica, el PRO, bueno, la UCR a través de la Fundación ALEM, y el sector de Pichetto, cuya representante en ese sector era Susana de Cive. Fue Susana de Cive, es Susana de Cive, que, como ustedes recuerdan, los más mayores, fue ministra de Educación del menemismo.
O sea que al principio fue realmente complejo, sobre todo porque, bueno, hay cierta reivindicación por parte de ella, bueno, personalmente, ¿no? De todo lo hecho en los años 90, a lo que nosotros como radicales, bueno, nos hemos posicionado claramente desde un lugar muy crítico a todo lo que pasó en los años 90. Pero así todo, y con ciertos acuerdos de algunas cuestiones dejarlas a un costado, pudimos avanzar en una propuesta. Esa propuesta básicamente tiene, digamos, como una cierta, o sea, un desafío que es enfrentar los retos del futuro, pero atender también a las deudas del pasado, ¿no? En esta combinación de una sociedad, como recién dijimos, que era integrada y basada en su alfabetización temprana, recordemos principios del siglo XX, prácticamente hasta en los años 20, 30, fue un avance luego de la 1420, a fines del siglo XIX, hubo un proyecto de país que se basó y se ancló en la educación elemental, ¿no? Esto, bueno, de alguna forma a lo largo de las décadas devino en una sociedad fragmentada, fracturada y desigual, y con un impacto enorme de esta desigualdad en el tema educativo. Así que el desafío es cómo enfrentar esos retos, ¿no? Los del futuro, pero también los del pasado, y en un sistema educativo que hoy es un sistema todavía del siglo XIX en muchas cuestiones, que tiene que enfrentar demandas del siglo XXI. Así que nuestra visión ahí a futuro, y por eso la propuesta pensando, ¿para qué sirve la educación para la sociedad que queremos? Se basa en democratizar los conocimientos, ¿sí? En un mundo que no se puede prever, lleno de incertidumbres, considerar la educación como motor del desarrollo del país, ¿sí? El desarrollo económico, el desarrollo social, pero también la educación como motor para la autonomía y la responsabilidad social de los ciudadanos, ¿no? Entonces, desde estas dos miradas, nosotros partimos de un diagnóstico que bueno, de alguna forma recién lo mencioné, tenemos un momento de pospandemia, en donde el 50% de los chicos de sexto grado de primaria no tiene conocimientos básicos de lengua y matemática. Si eso lo focalizamos en los sectores más vulnerables, ese 47, no es un 50, 47 sube al 72%, o sea, en los chicos de sectores vulnerables tienen un 72% de pobreza educativa. Bueno, y que esto es reflejo además de la pobreza social. Ahí la gran pregunta es cuánto puede hacer la educación, porque siempre hay una posición que dice hasta que no se resuelva la desigualdad social, nada se puede hacer. Nosotros creemos que desde la escuela sí se pueden hacer muchas cosas, y que esa mirada de resignación justo es la mirada populista, ¿sí? Es la mirada que dice, no, nada se puede hacer acá, hagamos lo que sea, preferible que estén en la escuela a que estén en la calle, entonces por eso tratemos de que no se vayan, no los hagamos repetir, dejémoslo pasar, cada uno en su contexto, cada uno que aprenda hasta donde puede, y eso de a poco, de esa mirada, que es una mirada, yo creo que es de la resignación, ha devenido en estos resultados que tenemos, ¿no? Y que claramente con una decisión política creemos que es posible desde la escuela, no por supuesto transformar la sociedad, ni mucho menos, pero sí poder sentar algunas bases mínimas que achiquen esa brecha social tan fracturada que tenemos entre los distintos sectores de la sociedad. Bueno, hacemos ahí también un análisis del financiamiento, que muchas veces es la explicación, ¿no? De por qué estamos tan mal en educación. Es verdad que el financiamiento es escaso, pero también es muy inflexible. Básicamente termina financiando salarios docentes y con muy poco margen para financiar planes de desarrollo. Hasta el gobierno nacional financia con un fondo que existe desde los años 90, el FONID, un presupuesto de salarios que hace que todo sea muy rígido y que no se pueda desde el mismo financiamiento educativo poder generar transformaciones, innovaciones. Luego de eso, ahí empezamos con algunos ejes, ¿sí?, de trabajo. Nosotros definimos 6 ejes, uno que está vinculado con el gobierno de la educación, que buena parte de las explicaciones y de los problemas tiene que ver con cómo está organizado nuestro sistema educativo, que además es así, es un sistema federal, donde la educación está en manos de las provincias,
pero a la vez hay un ministerio que tiene como función la coordinación, la evaluación, la compensación, y ahí hay algo que no está funcionando, ¿sí? Entre las provincias individualmente, las provincias nucleadas en el Consejo Federal de Educación y el Ministerio de Educación, hay algo que no funciona, y eso es lo que nosotros llamamos el desgobierno de la educación, ¿no? El segundo punto está vinculado con los docentes como la columna vertebral del sistema educativo. Ahí nosotros lo que vemos es que claramente con los docentes hay problemas de origen, o sea, si bien no decimos que es la razón, es una muy buena parte de la explicación. Y los docentes no es la culpa de los docentes, es las políticas destinadas a los docentes, que tienen que ver, ya van desde la formación. Tenemos 1.400 institutos de formación docente en todo el país que no son evaluados, que nadie mira qué es lo que pasa adentro, y cuya formación, que es la de los docentes, se le da una validez nacional desde el gobierno nacional de manera prácticamente automática, sin ninguna constatación de lo que pasa. Ahí también recién hablábamos de la discusión con Fabio de que cada vez se crean más universidades allí donde no es necesario. Con los institutos pasa lo mismo, muchas veces terminan siendo lugares políticos, ¿sí? En las provincias, que se crean allá donde quizás no se necesitan, y con carreras que no se necesitan, que quizás no tengan que ser carreras docentes, o quizás tengan que ser carreras docentes pero no de primaria, quizás sean de profesorados que formen profesores de inglés que faltan en el país, o quizás de otra cosa. Al no haber una evaluación y no haber una previsión de lo que se necesita, no se puede planificar el crecimiento de la formación docente. Y también está el problema de la formación en servicio, o sea, ¿qué hacemos con los docentes que están en ejercicio y en los cuales, en general, tienen que transitar unos cuantos años para poder ascender en la carrera, y el premio a ascender en la carrera es sacarlos del aula, ¿sí? Para ocupar cargos directivos, cargos de gestión, cuando en realidad quizás quieran quedarse, muchos de ellos son buenos y quieren quedarse. O sea que ahí hay otro núcleo de problemas, sobre todo problemas que las propias leyes que existen tienen prevista la solución, pero bueno, no hay decisiones políticas concretas. Por ejemplo, la Ley de Educación Nacional dice que los docentes más experimentados tienen que ir a las escuelas más necesitadas. Bueno, esto lo dice la ley, no se cumple, ¿sí? O sea que no depende tanto de una ley el cambio en los temas educativos, sino más bien de una decisión política de dar batalla con algunas cuestiones, ¿sí? En este caso con los sindicatos, que no son la representación absoluta de los docentes, pero ahí hay un tema, con la formación, y con una mirada nacional de cómo gestionar un sistema federal, pero con una mirada de coordinación, ¿no? El tercer tema está vinculado con cómo construir la brújula del sistema a través de información, y aquí ponemos algo que, bueno, que también es consecuencia del desgobierno, ¿no? Que las provincias, en sus manos está la educación, lo que pasa en cada provincia depende de la educación de las provincias, y la nación no es capaz de juntar información nacional para poder hacer diagnósticos que permitan luego pensar en políticas. Con esto me refiero no solo a las pruebas que se toman periódicamente, que cada tanto no se quieren tomar, y que, bueno, se toman, pero después esas pruebas no son la base de las decisiones que se toman, sino también sistemas de información nominal, de saber qué le pasa a cada alumno en cada rincón del país, ver si avanzan o no avanzan en sus trayectorias. Bueno, esa información para la toma de decisiones es algo que también se promete, sobre todo después de la pandemia, y no se logra realizar. El cuarto eje está vinculado con las trayectorias, pensar trayectorias inclusivas, y esto significa lo que decíamos antes. Hay un estudio muy reciente que muestra que chicos que comienzan un año en el nivel primario, cuando llegan al quinto año del secundario, de 100 que empezaron en el primario y siguen la trayectoria esperada, los que llegan a finalizar el secundario y a aprobarlo es menos del 50% de ese 100. Pero cuando miramos cuánto saben de lo que deberían saber, es solo un 16%. Ahí estamos hablando de que algo pasa en las trayectorias, en momentos claves,
que son distintos. Es el jardín de infantes, donde no hay jardines de infantes, es algo básico que tiene que existir para poder dar ese empujón, ¿no? Que muchas veces en las casas y en las familias no existe como base del capital cultural. Después hay problemas en el primero y segundo grado, y aquí está lo que les decía, la cultura de la resignación hace pensar que, bueno, si no aprendieron a leer las letras en el primer grado, en el segundo, en el tercero, y bueno, dejemos que pasen, en algún momento van a aprender, y así es como llegan a sexto sin saber comprender un texto. O sea que el momento de la trayectoria en los primeros años de la escuela primaria es fundamental, y ahí estamos proponiendo un plan nacional de alfabetización centralizado, ¿sí? Que claramente a partir de teorías y metodologías muy concretas y probadas se garantice que al menos en tercer grado todos los chicos sepan leer, escribir y comprender un texto sin ninguna exclusión. Y por supuesto hay un problema, y esto lo habrán visto en las discusiones del último año, en el secundario, ¿no? En esto de, bueno, si el modelo secundario histórico tradicional de deber 2 previas y no 3 o más, que hace que repitan, va en contra o no de las trayectorias, y aquí también hay mucho para discutir, la discusión se transforma en mantengamos todo como está, o dejémoslos pasar y que recién en quinto año, cuando les dan un título, se enteren que el título es una estafa. O sea, hay caminos alternativos para pensar formas distintas en donde realmente esa trayectoria pueda fluir y se pueda avanzar con los saberes. Finalmente, los últimos 2 temas importantes, uno que es clave, que es el puente entre la educación y el trabajo, ¿sí? Tenemos un sistema donde se forman técnicos, ¿sí? De escuelas técnicas, profesionales, terciarias, que no está formando para lo que se necesita. Tenemos escuelas técnicas secundarias que con mucho esfuerzo forman en algunos oficios, en algunas preprofesiones, digamos, pero que no tienen el acompañamiento necesario. No sé si ustedes, no he pisado escuelas técnicas en el Chaco, pero sí en otras provincias, e incluso aquellas que están muy bien equipadas con equipos de hace 20 años atrás, y entonces ahí los chicos y las chicas, para aprender algunas cosas, bueno, están aprendiendo algo que prácticamente ya se hace de otra manera, ¿no? Pero después, en el puente y la educación y con el trabajo, hay todo un gran tema que es objeto no solo de la Comisión de Educación, sino también de la de Trabajo y Políticas Sociales, y es qué hacer con 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿sí? Mayoritariamente mujeres, de ese 1,5 millones, 900.000 son mujeres. ¿Y cómo hacer bueno, qué tipo de formación poderles dar? Ya no es pensar en una formación técnica de una carrera de 3 años, no es la mejor opción, sino cómo formar en competencias muy específicas que les permitan una salida laboral rápida y después necesariamente que se sigan formando o en el lugar de trabajo o yendo y viniendo de un sistema de formación profesional no formal, pero que necesita ser repensado, coordinado, ¿sí? Muchas veces estos tipos de formación está en manos de sindicatos o de universidades, pero no hay una coordinación y tampoco hay nadie que mire si es pertinente lo que se enseña para lo que se necesita. O sea que ahí también estamos trabajando fuertemente. Y finalmente, vinculado con lo que recién hablábamos con Fabio, estamos pensando en, bueno, cómo garantizar un sistema universitario de calidad, articulado y socialmente relevante. Y ahí lo que analizamos es que la universidad es algo, bueno, tenemos una historia, ¿no?, muy fuerte con la Universidad Pública Argentina. Hoy es el lugar elegido para la educación superior, ¿sí? El 70% de las personas que van a la universidad que van a la educación superior va a las universidades, y de ese 70, el 70 va a universidades públicas. O sea que es el lugar más elegido. Es un lugar que tiene muchos estudiantes, casi 2.500.000, pero que tiene pocos resultados porque hay altos niveles de abandono al segundo año, y esto tiene que ver con que es un sistema abierto, que le genera muchas expectativas a los jóvenes,
pero luego al pasar del primero al segundo año se dan cuenta que no tienen las herramientas necesarias para poder seguir. Entonces, bueno, hay que hacer, ¿no? Cómo garantizar desde la universidad una inclusión real, ¿sí? No una inclusión solamente desde el discurso. Con carreras las carreras largas que hoy existen, si tal como están bien o se necesita otro tipo de armado de sus planes de estudio para que no sean tan duras y rígidas, pero también es pensar otro tipo de formación corta, técnica, más flexible, que se articule con la formación de carreras largas o formaciones más específicas. También ahí hablamos mucho de esto que recién mencionábamos, de un sistema que se expande, un sistema universitario que se expande sin planificación, y aquí hablamos sin ningún problema, hablamos de la cantidad de instituciones universitarias que existen en la Argentina, cuyo crecimiento hubo por épocas, por tandas, y que en las últimas 2 décadas se ha crecido sin ninguna racionalidad. Es decir, que no ha crecido en términos de cantidad de edificios en relación a donde se los necesite, y ni siquiera en las carreras, con las carreras que se necesitan. Y esto cada vez más, digo, es lo que decía recién Flavio, mañana si hay sesión y si se logra el quórum se van a crear 8 universidades más, y ahí hay también una discusión bastante polémica, porque, bueno, los que están a favor de que cada vez haya más universidades dicen, quienes se oponen están en contra de la inclusión universitaria, y en realidad lo que nosotros decimos, intentamos decir en nuestra propuesta, es que hay formas de inclusión que se pueden hacer, sobre todo en un momento tan crítico en donde el presupuesto educativo se ha reducido enormemente, un 15% este año, y además con la pandemia. En realidad, más que crear paredes y edificios, lo que hay que crear es caminos y puentes con lo que hoy hay. Hay muchas universidades, como la Universidad del Nordeste, la Universidad de Tucumán, la Universidad de Córdoba, la de Buenos Aires, grandes universidades que tienen mucho lugar para muchos jóvenes, y que quizás están muy complejas en algunos tramos, pero en otros prácticamente están vacías, y también las otras, hay muchas universidades que podrían, algo que intentamos hacer en nuestro gobierno, y es articularse, ¿sí? Encontrar recorridos y caminos, porque probablemente sea mucho más barato y más eficiente, pero también mucho más culturalmente rico, que los jóvenes se muevan y que no se creen cada vez más instituciones que terminan quedando vacías a partir de la mitad del recorrido. Entonces, bueno, hay formas de pensar ese crecimiento y ese derecho a la educación superior mucho más innovador, que realmente aproveche lo que se tiene, y que en todo caso el mayor presupuesto sea para lo que hoy está, y no se lo consuma nuevas instituciones que al principio van a estar lejos de ser las universidades tradicionales, y la torta se va a tener que repartir en cada vez más comensales, digamos. Así que esto es un poco la propuesta. A partir de cada uno de estos diagnósticos nosotros damos lineamientos por dónde debería correr, ¿no?, un camino de solución. Y bueno, esperamos, si bien todavía no se ha divulgado, porque se está esperando a que terminen los otros equipos, sí, bueno, estamos haciendo este tipo de presentaciones para que sepan de alguna forma qué es por dónde va la propuesta. La propuesta va por incluir a los docentes, no pelearnos con ellos, separar lo que son los sindicatos que tienen la prioridad política y no la mejora en las condiciones de trabajo y de formación de los docentes. Es tratar de incluir más a los sujetos de la educación, pero realmente, no de la boca para afuera, y encontrar cuáles son los puntos críticos sobre los cuales hay que generar políticas muy puntuales que al menos en el primer año de gobierno apunten a resolver lo más urgente, ¿sí? Y luego ver ahí cómo encaminarse. Así que yo dejo acá, porque si no se hace muy largo, y Delfina, vos dirás cómo seguimos. Gracias. Bueno, gracias Mónica, súper interesante también. Además me parece importante que podamos saber que hay, ¿no es cierto?, ya un avance significativo en lineamientos o ejes de políticas sobre las cuales también se pueden pensar políticas en la dimensión provincial, ¿no? Nosotros estamos en el Centro de Desarrollo teniendo una comisión que ha armado una agenda con algunos de justamente
estos temas que vos has mencionado, que forman parte de lo que sería una propuesta nacional. Estamos muy sobre la hora, pero tenía también interés de que podamos tener una voz local, ¿no es cierto?, de una mirada y alguna reflexión acerca de las posibilidades y de cómo nosotros vemos este escenario político para plantear un proyecto de gobierno para el 2023. Y bueno, aquí hay en la participación, hay diputadas y diputados que nos están acompañando, y le he pedido a Livio Gutiérrez, que está aquí, si podía, digamos, también hacer algún aporte muy breve de unos minutos, para después también darle la palabra a Juan Carlos Polini, que nos ha estado acompañando también todo el encuentro, así que, y ahí daríamos por cerrado, ¿no?, o cerrando esta reunión, que yo creo que ha sido realmente muy rica y muy interesante en el contenido de lo que han podido compartir con nosotros desde la Fundación ALEM, ¿no? Y los comentarios, que son estoy leyendo, son muy Sí, interesantes y todos van al punto. Gracias. Estamos grabando y vamos a hacer una síntesis de digamos, de este encuentro, compartiendo también ahí también la participación a través del chat de los que están participando, ¿eh? Así que vamos a recuperar todo eso también. Livio, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. La verdad que sé del trabajo de la Fundación ALEM, cuando fui presidente del partido, allá por el año 2019-20, hemos firmado un convenio de la Unión Cívica Radical del Chaco con la Fundación. La verdad que quiero tratar de sintetizar un poco lo que venía escuchando y las dificultades que vamos a tener en Chaco con respecto a las políticas públicas. Yo creo que hay que hackear el sistema en el buen sentido. Tenemos que revisar las políticas públicas de los últimos años, tal cual lo plantearon los que me precedieron en la palabra. Si sirve como ejemplo de la verdadera digresión temporal y mental que sufre la educación argentina hoy en este país, le dejo un dato. En el 2016 terminó una investigación y descubrí que el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco daba la tecnicatura de cría de guanaco en cautiverio en el Calafate. ¿Está? Reitero, el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco firmaba al ministro de Educación la tecnicatura de cría de guanaco en el Calafate a través de la Fundación Baldoco. Eso, la verdad que no pasa en ningún lugar normal, solamente puede pasar aquí. Entonces, más allá de esta anécdota que está acreditada, pueden poner Livio Gutiérrez, Fundación Baldoco, guanacos, y se van a dar cuenta del nivel educativo que estamos teniendo en la provincia del Chaco. Por otro lado, creo que lo más difícil acá es, creo que no solo le ganamos a los franceses en el fútbol, ya que estaban futboleros mis colegas hace un rato, los filósofos franceses, allá por 1900, tenían la teoría, la doctrina del impulso vital, ¿no? El Élan vital, decían los franceses, que es el impulso, por lo menos la adaptación que tiene el ser humano al progreso y la adaptación al cambio permanente. Esa adaptación al impulso y al cambio permanente, en la Argentina, lamentablemente, en los últimos 20, 30, tal vez 40 años, la verdad que se fue quebrando. La verdad que el impulso vital del progreso se fue cayendo, y entonces es muy difícil sostener un sistema educativo con pocas esperanzas de parte de los propios padres de los chicos. Es decir, si nosotros gobernamos, tenemos que empezar de cero y generar ese impulso vital que tiene que ver con las esperanzas. Porque estamos viviendo en un sistema que está quebrado el impulso vital a través del clientelismo, a través de regresión tributaria, a través de situaciones en las cuales, para quienes están viviendo en la Argentina, lo más importante es el día a día y solo sobrevivir. Y creo que ese desafío lo tenemos que generar desde la política, que es el único modo o instrumento que tenemos que dar. Y hoy lo escuchaba a Fabio, ¿no? Hablaba de políticas clientelares y cómo maneja el kirchnerismo, la cuestión esta, yo diría políticas populistas, clientelares y goebbelianas, ¿no? Creo que propagandísticamente son muy útiles, es decir, hay grandes carteles diciendo estamos pagando planes o estamos generando asignaciones o estamos generando cuestiones como si fueran que es progreso, y el mundo no funciona así.
El sistema de becas tiene que funcionar eventualmente distinto, la beca primaria tiene que ser menor, cada curso que va avanzando el chico, la beca tiene que ir aumentando, es decir, tenemos que dar incentivos. El mundo da incentivos al progreso y al desarrollo y a tener, la verdad, como esperanza de vida un futuro cierto. Y la verdad que en la Argentina eso no lo vemos y creo de verdad que estamos muy complicados. Con materia, lo escuchaba muy atentamente recién a Mónica, muy clara en los conceptos educativos. La verdad que las escuelas técnicas tenemos que salir del torno de 1950, 1960, la plegadora y la soldadora, y pasar a la impresora 3D, al software de desarrollo, a todo lo que tenga que ver con el nuevo mundo que viene. Y entonces creo que tenemos un desfasaje muy fuerte para trabajar en materia educativa. Después lo escuchaba también a los disertantes hablando sobre números, sobre estadísticas. La verdad que una de las cosas más graves que le ha sucedido al kirchnerismo a la Argentina es destrozar la estadística. Es decir, la manipulación estadística tiene que ver exclusivamente con un plan de gobierno. Nosotros en Chaco teníamos estadísticas hasta que se fue Roinikis de la provincia del Chaco. Desapareció la dirección de estadística de la provincia y recién la están tratando de reinstaurar hace 1 año y medio. Es decir, pasaron 15 años sin estadística y el mundo funciona con metadata. Sin estadística no podés apuntar a dónde vas a comprar más antibióticos, menos antibióticos y cuántos antibióticos necesitas en la región quinta, sexta. Ahí la veo a la doctora Cajam, que debe entender y mucho de esto. La verdad que creo que estos temas son claves. Y el Chaco es una provincia que se dedica exclusivamente al ocultamiento. Es el hijo directo del kirchnerismo de Capitaní, digamos. Entonces, yo creo que el ocultamiento conspira contra el desarrollo de políticas públicas y se hace muy difícil conseguir datos. Igual los tenemos, los buscamos, rastreamos. Tenemos que buscar también un país federal donde no nos enemistemos los del norte con los del centro o con los de la capital. Miren, me quieren poco acá porque yo siempre pongo el ejemplo de que el Chaco produce el 1.3 del PBI de la Argentina y recibimos de coparticipación el 4.75, es decir, nosotros producimos 1/4 de lo que recibimos en materia coparticipable o en materia tributaria. Mientras tanto, Cava produce 10 y recibe 2.5. Entonces, creo que esas falsas antinomias de norte y sur y medio y todo lo demás tienen que estar dentro de las estructuras políticas y los desarrollos de todo el país sin luchas. No hace falta luchar esto. Esto hay que ir con números en mano y entender de una vez por todas que simplemente las provincias del norte, en muchos de los casos, están definitivamente mal administradas. Miren, otro ejemplo. Transición energética. Transición energética del NEA no existe. No existe. Si comparamos con las provincias de la Patagonia, nuestra transición energética es 0,001 entre Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. En materia de exportaciones, Chaco tiene el 0,01. No exportamos absolutamente nada. Formosa está igual. Entonces, todas estas cuestiones que a veces uno escucha, ¿no?, permanentemente que exportamos y que se crean puestos de trabajo, el Chaco está bien estancada. La población laboral activa en el sector privado entre 70.000 y 85.000 personas y llegó en el 95.000 personas inscritas en el sector privado en el 2017, que fue el récord. 95.000 en el sector privado. Tenemos más de 120.000 en el sector público, activos. Tenemos 40.000 pasivos en el sector público. Tenemos 200.000 asignaciones universales por hijo, 200.000 pensiones nacionales, 80.000 planes potenciar trabajo. Explíquenme ustedes cómo el sector privado en una provincia donde hay 1.100.000 habitantes solamente ocupa el 7.7% de su población. Casi nada, ¿no? Dan miedo los números, dan miedo. Y creo que en materia energética tenemos que trabajar, los anoté algunas cuestiones acá. Tenemos un sistema tributario definitivamente regresivo. Aquí la verdad que la gente tiene tributos y han cambiado los tributos permanentemente con cada pacto fiscal. Olvidémonos que vamos a tener una nueva ley de coparticipación porque no va a existir mayoría en el Congreso para lograrla. Seguramente haremos un nuevo pacto fiscal si llegamos a tener la posibilidad de ser gobierno ya para el 2024 o 2025. Espero que esté mejor organizado que el que hizo Macri. ¿Por qué? Porque el de Macri le puso un techo a las provincias que tenían un piso abajo del techo, es decir, no hubo un análisis pormenorizado de los impuestos provinciales. Esto generó
que las provincias, con el pacto fiscal de Macri, que intentaba bajar impuestos provinciales, terminaron subiéndolo, porque las alícuotas eran del 3% y el pacto fiscal autorizaba al 4,5% o al 5% en algunos impuestos. Entonces, materia tributaria, transición energética, hacer presupuestos nacionales con perspectiva ambiental. Estamos atravesando la peor sequía de la Argentina de los últimos tiempos. La peor. Miren, yo les voy a decir en términos prácticos, si ustedes analizan la incidencia del fenómeno La Niña y el cambio climático en la Argentina, la previa del 89, es decir, 88, 89, la previa de Alfonsín y la crisis de Alfonsín, fue sequía y La Niña. La previa de la Rúa en el 2000, sequía. Vayan analizando los datos. En el 2014, sequía. Tuvieron que hacer una devaluación el kirchnerismo de más del 20% en materia económica en enero de 2015, del cual no se recuperaron electoralmente y ganamos las elecciones con Cambiemos. Fíjense la importancia que tiene hoy el cambio climático y todo lo que nos rodea en un país esencialmente productivo. Y entonces, cuando se descuida la materia que tiene que ver con todo lo climático, no tener presupuestos que prevén esto, no tener presupuestos contracíclicos, no tener fondos asignados para la sequía, para las inundaciones o para los incendios, la verdad que estamos en un país que pende de un hilo permanentemente, un país que hoy sale a comprar soja a 2.30 a sus amigos, a los grandes exportadores, porque los más chicos ya no tienen nada para vender, y le da a los importadores a 170, es decir, por cada dólar que ingresa estamos emitiendo 50 pesos. Estamos emitiendo 50 pesos, estamos generando inflación día tras día. A mí me llama la atención poderosamente que no seamos más fuertes para contar este tema o sostener el relato de que la inflación es un problema nacional. No, es un problema de los gobernadores del PJ. Son ellos los que han sostenido este modelo de gobierno y son ellos los que han puesto a Alberto Fernández y a Cristina a conducir el país. Son los responsables de la inflación y si políticamente no lo decimos, que Capitanich, que Gildo Infran y demás son responsables de la inflación, definitivamente la gente va a creer que es otra gente, tiene una desconexión genial siempre el PJ en zafar con los ismos, ¿no? El menemismo, el kirchnerismo, el peronismo, el justicialismo, siempre son geniales, el dualdismo, pero la verdad que tenemos que ser muy fuertes políticamente y plantear estas cosas. Yo hoy por hoy creo que va a ser difícil generar políticas públicas en Chaco. Desde Nación nos tienen que ayudar, tenemos muchas dificultades para acceder a datos. Los que me conocen saben que me dedico mucho a juntar datos y poder desarrollar a veces cuestiones que tengan que ver con cuestiones legislativas, pero cuesta mucho y necesitamos todo el aporte que nos puedan dar de la cuestión nacional. Y no se olviden el tema energético, no se olviden las tarifas. Nosotros en Chaco vivimos en pobreza energética, es decir, que los recursos que ingresan a un hogar, a una familia, ¿sí? Lo que se paga en el servicio público, ya sea energía, agua y demás, supera el 10% de los ingresos hogareños por donde lo miren. Y ni hablemos de un jubilado nacional, donde los índices, digamos, de una boleta de luz en Chaco están en el orden de los 10.000 pesos y la jubilación está en el orden de los 50.000. Estamos en una situación de pobreza energética gravísima y tampoco hablemos de la cuestión de agua. La verdad que yo vivo en el interior de la provincia, hay mucha propaganda con acueductos, pero yo ya voy gastando este mes 4 camiones de 5.000 litros de agua para poder limpiar mi casa. Gasté 10 bidones de 200 pesos cada uno de agua purificada para consumir y además el agua potable de una cooperativa. Es decir, que tengo un consumo de casi 14.000 pesos solamente para consumir agua, mientras escucho que Capitanich habla de los acueductos todo el día. Muchas gracias por la participación y a disposición, como siempre, para discutir estos temas y desarrollar políticas públicas en serio. Pero creo que tenemos que ir a esa esencia que dije al principio, el impulso vital de convencer a millones de argentinos que estudiando, que trabajando y que ayudando a los hijos y a buscar un futuro mejor de verdad, podemos salir como país porque tenemos muchas potencialidades. Gracias. Muchas gracias, Livio. Un placer siempre escucharte, ¿no? En tu planteo de realidad que nos sopapea permanentemente, pero que creo que nos pone en el lugar en el que tenemos que pensar de qué manera reaccionamos frente a esa realidad, ¿no? Así que gracias también. Juan Carlos, te damos ahí
unos minutitos. Buenas tardes. En realidad agradecer por generar este tipo de intervenciones, de contacto. Generamos este Centro de Desarrollo de Políticas Públicas con el objetivo de armar, por un lado, recursos humanos para el gobierno y también, básicamente, de tener los elementos y los insumos necesarios para poder generar una verdadera plataforma de gobierno. Así que, bueno, entiendo que estamos en una parte del año complicada en términos de que viene la fiesta, de las reuniones familiares, de los encuentros entre amigos. Y la idea es instarlos a darnos la organización necesaria para que a principio del año que viene empecemos a redondear algunos ítems de los que se vinieron discutiendo ya, con la finalidad de empezar a plantear un poco técnicamente cómo tendrían que ser estos cambios. Saben ustedes que la cuestión netamente electoral va a ser compleja, es decir, hoy no está aclarada, hemos judicializado la eliminación de las PASO y la presentación que hizo Capitanich con respecto a las colectoras. No sabemos efectivamente qué es lo que va a pasar, más allá que los antecedentes nos acompañan. Así que en vez de llorar nos vamos a tener que adaptar a esto, trabajar en consecuencia, y sepan ustedes que son, bueno, esa voz del pueblo que es la que necesitamos para generar, en este caso, creo que lo más importante, ¿no? Lo que quienes posiblemente podamos llegar a ser candidato, o quien lo sea candidato efectivamente, o candidata, llevar esa voz, digo, en representación de nuestro partido en principio, y obviamente también de representación de toda la alianza electoral que están viendo. Así que, si no los veo, les deseo que el niño Jesús reconforte y sobre todo genere esa confianza que estamos necesitando para pensar que se puede generar un Chaco mucho más productivo, mucho mejor y que merezca ser vivido, ¿no? Tengo mucha confianza que estamos en el buen camino. Lamentablemente los tiempos pasan muy rápido, como nos pasa la vida, pero estoy absolutamente seguro que vamos a lograr ese objetivo final con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, porque hay mucha gente, al igual que ustedes, digo, que le dedicamos las horas suficientes y a veces mucho más para que esto se modifique, para que esto cambie. Y reitero, mi eterno agradecimiento a todo lo que están haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias, Delfina, Jorge, a todos los participantes, obviamente también a quienes nos acompañaron hoy de otras provincias. Un millón de gracias por generarnos esta oportunidad. Bueno, gracias Juan Carlos. Bueno, yo creo que ha sido, digamos, una jornada importante para nosotros, poder tener, como dije al comienzo, expositores de lujo, de gran experiencia, y que además están planteándonos y proponiéndonos también integrarnos a un trabajo articulado de aportes, de ideas, de equipos, para un proyecto de futuro gobierno en el país y por supuesto también en la provincia del Chaco, ¿no? Creo que tenemos la información, tenemos el conocimiento, hay que articularlo y hay que generar también una expectativa, ¿no?, importante en la ciudadanía de que hay posibilidades de tener una realidad diferente a la que hoy nos caracteriza y nos identifica como provincia, ¿no?, en esta zona del país. Yo agradezco muchísimo la participación de quienes han estado acompañándonos. No nos hemos presentado, pero bueno, muchos nos conocemos, hay personas, hay funcionarios, hay miembros que trabajan en diferentes instituciones de diferentes lugares de la provincia, y me parece que esto muestra también que hay una voluntad y una vocación por trabajar colaborativamente con objetivos muy firmes y además no
no temiéndole al debate, a la discusión y a lo que caracteriza también un proceso democrático de construcción de un proyecto político para la provincia, ¿no? Donde hay diferencias, hay intereses que se cruzan, pero vuelvo a señalar, el objetivo del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas es ser una herramienta de unidad, de acuerdo, de colaboración, de trabajo en equipo, sustentado en ideas y en fundamentos que convenzan de que podemos prepararnos y que nos estamos preparando para gobernar. Así que muchas gracias a todos, un abrazo enorme, Mónica, y bueno, nuevamente agradecida de que nos hayas podido acompañar hasta el final también. A Bueno, todos, gracias. buenas noches a todos, muchas gracias. Chao.